Hola, bienvenidos una vez más a nuestra senda filosófica, esperando que hayan tenido una semana bastante productiva, agradable en términos de logros y de superaciones. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. La semana pasada cerramos la parte final sobre el método socrático, un video que afortunadamente ha tenido una muy excelente recepción de parte de ustedes, hecho que indudablemente agradezco y razón misma por la que los invito, antes de empezar nuestra disertación de hoy, a que por favor se suscriban al canal. Antes de continuar viendo, por favor suscríbanse y denle like. Necesitamos darle fuerza a este proyecto, a esta senda filosófica. Así que les doy la bienvenida una vez más y damos inicio a nuestra disertación del día de hoy. Les prometí hablar sobre el método cartesiano hoy y lo voy a hacer de una manera quizá un poquito más amplia que el método de Sócrates, pero también de una forma sencilla, accesible, poniéndolos en contexto un poco de una manera mínima sobre Renato Descartes, este impresionante filósofo considerado el padre de la filosofía moderna. Así que bienvenidos una vez más, suscríbanse por favor al canal si no lo han hecho y vamos a dar inicio a nuestra disertación del día de hoy. Vamos a empezar, ¿verdad? Hablando sobre Descartes y nos ubicamos en el primer periodo de los tiempos modernos, el Renacimiento, grosso modo los siglos XV y XVI. Se caracteriza ante todo por ser una época de crítica al pasado inmediato, es decir, a la Edad Media. En efecto, el Renacimiento indica el momento en que el hombre occidental se ha desembarazado de la confianza en las creencias fundamentales sobre las que había vivido el mundo medieval. La concepción medieval del mundo residía en su constante referencia al más allá, en su interés dominante por la salvación del hombre, lo cual llevaba consigo un cierto desprecio o, por lo menos, descuido hacia este mundo terreno. Se trata de una concepción religiosa del mundo y de la vida centrada o dirigida hacia la divinidad, teocentrismo. Por oposición al carácter religioso de la época anterior, la del Renacimiento es una concepción del mundo esencialmente profana. Hay quienes dicen que en la época medieval no hubo filosofía, que pues básicamente todo se basaba en el criterio de autoridad, no en el criterio de verdad. Recordemos que fundamentalmente las dos vertientes principales de la filosofía que predominaba en este prolongado periodo de la historia fueron la patrística y la escolástica. Por supuesto, otros filósofos, pero fundamentalmente San Agustín y Santo Tomás de Aquino eran quienes mandaban, por decirlo de alguna manera, o quienes llevaban la punta de lanza durante el periodo de la época medieval. Entonces, pero había algo muy importante y era una de las cosas que planteaba Descartes.
O sea, hay muchos sistemas filosóficos, muchas corrientes, muchas tendencias, pero todas viven en una permanente disputa. Y para apoyar esto que les estoy diciendo, hoy tengo acá dos textos de apoyo. Acá tengo la historia de la filosofía de Copleston, ¿ok? Acá está de Descartes a Leibniz. Y para apoyar lo que les estoy diciendo, voy a leer una pequeña expresión que está acá, algo que dijo Descartes. Descartes decía en su momento: la filosofía nos enseña a hablar con una apariencia de verdad sobre todas las cosas y hace así que seamos admirados por los menos sabios. Fíjense ustedes, con una apariencia de verdad sobre todas las cosas, y por eso nos admiran los que saben menos que nosotros. Y dice posteriormente: no encontramos todavía en ella ninguna cosa sobre la cual no se dispute y que no sea, por lo tanto, dudosa. Descartes tenía una confianza ciega en las matemáticas, pero consideraba que no se usaban verdaderamente como tenía que ser. Entonces, yo hago referencia a este texto porque Descartes decía: mire, si las distintas tendencias de la filosofía están en disputa, están en discusión, es porque no hay nada claro. Porque de ser así, esa es mi interpretación, de ser así, no habría disputa, no habría discusión. Todos estaríamos de acuerdo de forma unánime. Bueno, mire, esto es lo que es. Pero no era así. Se venía de una lucha, de una confrontación, el uno por un lado, el otro por otro. ¿Ok? Entonces, no había, por decirlo de alguna forma, una respuesta definitiva, una claridad total. Y si hay disputa y si hay discusión, quiere decir que hay duda. Y esta palabra es clave en la filosofía cartesiana. La duda, el punto de partida de la filosofía y del método cartesiano. ¿Ok? Esto es tremendamente importante. ¿Ok? Entonces, en relación al método, el Renacimiento y luego el siglo XVII sintieron el problema fundamentalmente como cuestión concerniente al método de la filosofía y de la ciencia. Fíjense que seguimos con el tema del método. Se pone en duda la efectividad de los métodos existentes hasta ese momento, no solo desde el punto de vista filosófico, sino también desde el punto de vista científico. Por ello, su crítica, la de Descartes, al saber medieval, se centra en este tema: el método de conocimiento dominante en la Edad Media, sobre todo tal como los hombres modernos la ven, a través de las formas más decadentes de la escolástica, es un método inútil, ineficaz, que impide cualquier progreso científico. Por tanto, es preciso formularse dos preguntas. Primero, ¿cuáles son las fallas del método criticado? Y segundo, ¿qué ofrece la edad moderna en su reemplazo? El modo de proceder escolástico se caracteriza por el criterio de autoridad, el verbalismo y la silogística. Entonces, hay un cuestionamiento del método, o sea, es ineficaz, no da los resultados esperados y no se enfoca solamente desde el punto de vista filosófico, sino también desde el punto de vista científico. Y tengo acá, porque yo estoy acá orientándome por las referencias depositadas en las filosofías que ustedes van a ver durante el desarrollo del video, y tengo acá algo muy importante. Fíjense, el criterio de autoridad. En ese caso, el criterio de autoridad era lo que decía la Biblia, la Iglesia y los textos de Aristóteles. Si no lo aprobaba la Biblia, si no lo aprobaba la Iglesia o no aparecían los textos de Aristóteles, eso no tiene ningún valor. Así fuese 100 veces más cierto que estos referentes de autoridad. Pero si no estaba ahí, eso no valía nada y eso no admitía discusión. Por eso es que se habla de una especie de oscurantismo. ¿Por qué? Porque había una visión exageradamente dogmática. Entonces, no es cierto que no se produjo filosofía en la Edad Media.
Claro que se produjo, pero lamentablemente lo que predominaba era la aplastante autoridad de quienes estaban sobre todo a la cabeza de la iglesia, a la cabeza de las instituciones educativas que generalmente estaban en manos de la iglesia también, ¿ok? Entonces, ahí había como una postura demasiado dogmática. Entonces, no me quiero extender demasiado en esto para pasar al siguiente punto, ¿ok? Que tiene que ver con pero perdón, antes de pasar a este punto, entonces, viene el cuestionamiento, ¿ok? Los métodos no sirven, nos mantienen en dudas, hay discusiones, no hay acuerdo. Si hay encontronazos, quiere decir que no hay una efectividad total. Algo está pasando con estos métodos, son ineficientes. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos ofrece la filosofía moderna para resolver esta situación? Porque hasta el momento existía la crítica, y la solución pues no estaba dada todavía, ¿ok? Y de alguna forma tenía que ser una solución universal. Entonces, es aquí donde entra Descartes y vengo con el tema de el cogito, ¿ok? El pensamiento. Entonces, el cogito constituye el primer principio de la filosofía. Primero, desde el punto de vista noseológico y metodológico, en la medida en que constituye el primer conocimiento seguro, el fundamento de cualquier otra verdad y el punto de partida para construir todo el edificio de la filosofía y del saber en general. Y primero también desde el punto de vista ontológico, porque me pone en presencia del primer ente indudablemente existente, que soy yo mismo en tanto pienso. El cogito es un conocimiento intuitivo, esto es, se lo conoce de modo inmediato, directo. No tenemos más que reflexionar sobre el cogito para darnos cuenta en él mismo de su verdad. Me voy a adelantar un poquito acá, ¿ok? Tratando este tema para darme a entender sobre lo que estoy leyendo. Y es que, ¿de qué no puedo dudar? ¿Ok? ¿De qué pienso? ¿Ok? Por ahí va el asunto con Descartes. Recordemos el famoso cogito ergo sum. Pienso. Luego, existo. Que hay que saberlo interpretar también, ¿no? Ya vamos para allá. Entonces, ese es el punto de partida, el pensamiento. Tengo que buscar algo de lo que no dude. Y esa fue la primera tarea a la que se dedicó Descartes. Si hay una sola cosa, una sola de la que yo no puedo dudar, si alcanzo esa certeza, quiere decir que sí puedo desarrollar un método partiendo de ese principio, ¿ok? De la certeza de algo, para saber que también puedo encontrar certeza en todo lo demás. Y que puedo someter todo a la duda, ¿ok? Porque Descartes no andaba buscando una fórmula para cada área del conocimiento, para cada ciencia, para cada aspecto de la realidad. No, él no quería una fórmula, él quería un método universal que se pudiera aplicar, ¿ok? Orientado por unas reglas muy específicas que se pudiera aplicar a cualquier aspecto de la realidad para llegar al verdadero conocimiento. ¿Para qué? Para derrocar el criterio de autoridad de la época medieval y caer en el criterio de verdad, ¿ok? Entonces, una afirmación, esto tiene que ver con el criterio de verdad. Una afirmación es verdadera cuando lo que ella afirma coincide con el objeto a que se refiere. Si digo, la puerta está abierta y efectivamente hay una puerta y está abierta, lo afirmado será verdadero. El criterio de verdad es la nota, rasgo o carácter mediante el cual se reconoce que una afirmación es verdadera o que nos permite distinguir un conocimiento verdadero de uno falso. Ahora bien, como con el cogito hemos hallado un conocimiento indudablemente verdadero, pero no puedo dudar de que pienso, Descartes nos dice que en él se hallará también
el criterio de la verdad, la característica merced a la cual se lo reconoce como verdadero sin duda alguna. Una proposición, afirmación o negación, entonces sabremos que es verdadera cuando sea clara y distinta, o en una palabra, evidente. Entonces, tiene que haber una relación entre lo que digo y la realidad, ¿ok? Y una relación de coincidencia, pero también Descartes nos habla de que debe haber claridad y debe haber una distinción, ¿no? Entonces, Descartes aplica, y antes de entrar directamente en las reglas del método, les quiero explicar algo. Hay dos tipos de dudas: la duda escéptica y la duda hiperbólica. La duda escéptica es simplemente como dudar por dudar. O sea, a mí viene alguien y me plantea algo y yo no creo en eso. O sea, ajá, pero ¿dónde están los argumentos que defienden mi posición? Las evidencias, como habla Descartes, con las que yo pueda refutar lo que la otra persona me está diciendo. Eso es una duda escéptica, dudar por dudar. Descartes aplica la duda no como un elemento de escepticismo, porque hay que tener mucho cuidado en esto, porque ni, por ejemplo, Sócrates, ni Immanuel Kant, ni Pascal, ni Descartes, los que recuerdo en este momento, ellos en ningún momento dijeron que no es posible adquirir conocimiento. No, señor. Ellos nunca dijeron eso. Lo que plantean es la necesidad de tener un punto de partida, cada uno a su manera, para ir a la búsqueda de ese conocimiento, que es muy distinto. ¿Ok? Sócrates decía el reconocimiento de la propia ignorancia. ¿Ok? Pascal decía que el mundo se conocía por partes, que había que entender eso. Pascal era contemporáneo con Descartes y lo criticaba y lo trataba mal. Lo trataba mal también. ¿Ok? Decía que era un desubicado. Esto es increíble. Podemos hablar de esto después. ¿Ok? Lo recuerdo muy bien. ¿Ok? Immanuel Kant decía, bueno, sí, nosotros podemos adquirir conocimiento, pero nunca vamos a poder conocer al mundo por lo que es en sí. Y cuando Immanuel Kant habla sobre la crítica de la razón pura, crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, estas palabras en los textos de Immanuel Kant, crítica, fundamentalmente se refieren a los límites de la razón. La razón pura, la razón práctica y los límites del juicio también. ¿Ok? Es decir, para Immanuel Kant hay un momento en el que el hombre, por mucho que conozca, no puede conocer más, por diversas razones. Dejémoslo hasta ahí. ¿Ok? Entonces, Descartes aplica la duda. ¿Por qué? Porque él dice, tengo que ponerme radical. Tengo que dudar, eso sí, hasta los extremos máximos. ¿Para qué? Para convertir esa duda en la plataforma, en el argumento, en la base que me va a ayudar a construir un método para elaborar el conocimiento de la filosofía y de la ciencia. Descartes lo aspiraba como algo universal. ¿Ok? Entonces, esta duda radical lo llevó incluso a inventarse, no era que él creía en ello, sino a inventarse un genio maligno que lo engañaba, que le hacía ver las cosas de otra manera. ¿Ok? Entonces es importante esto, pero no era que Descartes, como ya les dije, creyera en este genio maligno, sino que él decía, no, voy a inventar cualquier cosa que me haga dudar hasta los extremos, hasta llegar a un punto en el que no pueda dudar de algo. Y si encuentro una sola cosa de la que yo no puedo dudar, ahí tengo el punto de partida para elaborar mi método y aplicarlo partiendo de esa cosa de la que no dudo a todo lo demás. Y ahí sí. Entonces, claro, no era solamente un método para desarrollar nuevos conocimientos, no, sino que también se podía aplicar a los conocimientos existentes para ese momento, no para descartarlos dando por sentado
que todos ellos no eran verdaderos. No, señor. Sino simplemente vamos a decir que para pasarlos por un filtro, por una criba. Y decir, bueno, vamos a ver de todo esto que se dice, sobre todo esto que se discute, sobre todo esto en lo que hay encontronazos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Sócrates decía, mire, uno para poder aprender cosas, uno tiene que reconocerse como ignorante. Entonces, bueno, vamos a aplicar el método de la mayéutica, la mayéutica. Ok, Platón decía, no, es que eso no es así, mire, el conocimiento viene de un mundo que no es el nuestro. Y Aristóteles decía, no, señor, el conocimiento está acá, en nuestro mundo, ¿ok? Y entonces Immanuel Kant diría después de Descartes, no, mire, sí podemos aprender, pero no podemos aprender todo. Pascal decía, mire, podemos aprender por partes, no podemos vivir de una gula intelectual, ¿ok? Esta expresión es de Néstor Osorio, ¿ok? No podemos vivir de una gula intelectual. Entonces, fíjense, eso era lo que Descartes quería resolver. Decía, si hay uno allá, otro allá, otro allá, otro allá, si todos discuten, si no se ponen de acuerdo, algo marcha mal. Y ese algo es sinónimo de inefectividad. Así que yo voy a ver cómo arreglo este paquete. Voy a ver cómo hago para resolverlo y para conciliar a través de un método universal. Entonces, claro, un método es una forma ordenada, ¿ok? Y ya vamos para allá. Los procedimientos metódicos que Descartes ha seguido se encuentran resumidos en el discurso del método. ¿Y qué entiende Descartes por método? Por método entiendo un conjunto de reglas ciertas y fáciles, observando exactamente las cuales nadie tomará jamás lo falso por verdadero y llegará sin fatigarse con inútiles esfuerzos del espíritu, sino aumentado progresivamente su saber al conocimiento verdadero de todo aquello de que sea capaz. Fíjense bien, un conjunto de reglas ciertas y fáciles que nos alejen de esfuerzos inútiles y que nos permitan aumentar progresivamente, ¿ok?, el saber, el conocimiento verdadero. Eso es lo que Descartes quiere. Y por eso esa famosa frase, pienso, luego existo. No puedo dudar de que pienso. No puedo dudar de que dudo. ¿Ok? Porque si estoy dudando es porque yo estoy acá. Es porque yo soy. ¿Ok? Por lo tanto, si dudo es porque soy. ¿Ok? Entonces, ahí acá tengo con respecto a la duda hiperbólica, les voy a leer acá un pequeño referente muy importante. El carácter radical de la duda hiperbólica sirvió a Descartes para subrayar la validez de la conclusión. En el momento en que dudo de todo, solo puedo contar con una única certeza, con mi propia duda. No dudo de que estoy dudando. Descartes llegó al fondo del pozo y, habiendo tocado fondo, habiendo encontrado algo de lo que no puede dudar, y es de que duda, ahora sí puede impulsarse a desarrollar un método que permita o que pueda ser aplicado de forma universal a la búsqueda de los conocimientos, sin esfuerzos inútiles y logrando progresos, evitando las discusiones innecesarias, las confrontaciones. ¿Ok? Y sigo acá. Mi existencia en cuanto sujeto pensante es tan cierta como incierta es la existencia de las cosas sensibles. ¿Ok? Entonces, cogito ergo sum es la célebre fórmula con que Descartes resumió todas estas reflexiones. Pienso, o sea, dudo, por lo tanto, existo. La proposición yo existo en cuanto ser pensante es una certeza originaria sobre la que se puede fundar la filosofía y la ciencia. En este caso me nombran ahí la metafísica. Entonces fíjense ustedes, Descartes encontró el punto de partida, la duda hiperbólica, la duda extrema. No puedo dudar de que dudo. Y si no puedo dudar de que dudo, quiere decir que
sí hay posibilidades de un conocimiento certero. Sí hay posibilidades de encaminarse a un saber, a una construcción, a un desarrollo de la filosofía y la ciencia con pasos más favorables, más agigantados, evitando confrontaciones, evitando toda esa pluralidad de diferencias y de desacuerdos sobre todo, en los distintos planteamientos, en las distintas corrientes de la filosofía. Para finalizar esta parte de la disertación hasta ahora, quería destacar algo. Cuando hablamos de la duda hiperbólica de Descartes, ¿verdad? Esa duda extrema, radical que él se impuso, hay que saber que eso implicaba lo siguiente: Descartes dudaba de los sentidos, de la razón, e incluso se llegó a imponer una posible duda sobre la efectividad también de las matemáticas. No era porque él estrictamente dudara de las matemáticas en sí, sino que decía: no puedo dejar de dudar de nada, tengo que dudar de todo para poder llegar al punto crucial del asunto, para poder encontrar algo de lo que realmente no pueda dudar y, partiendo de ese algo, saber que sí se puede adquirir el conocimiento, y sabiendo que hay algo de lo que puedo dudar, en este caso cuando dijo no dudo de que dudo, ¿verdad? Por lo tanto, si pienso, si dudo, existo, ese es el famoso cogito ergo sum, que sintetizó toda su búsqueda para iniciar entonces el desarrollo del método, cuyas 4 reglas voy a pasar a explicar a continuación. Pero antes de explicar ya esta parte final de la disertación sobre el método cartesiano, quiero pedirles por favor o recordarles suscribirse al canal. Si hasta ahora no lo ha hecho, hágalo por favor, suscríbase y dele like para que apoye esta interesante iniciativa de la senda filosófica. Muy bien, dicho esto, entonces ahora sí voy a pasar a explicarles las 4 reglas del método cartesiano, La primera regla de este método es la regla de la evidencia. ¿En qué consiste esta regla de la evidencia? Consiste en no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Con esto, Descartes nos dice que se debe admitir como verdadero un conocimiento solo en caso de que sea evidente. Esto es, cuando no se pueda dudar de él, cuando no haya ninguna ocasión de ponerlo en duda. Y en este caso la evidencia tiene 2 caracteres, la claridad y la distinción. Entonces, ¿a qué se refiere Descartes concretamente con esto? Si yo no tengo evidencias de lo que digo, o si alguien no me presenta evidencias de lo que dice, yo no puedo aceptar como verdadero lo que esa persona me está diciendo, porque justamente eso es lo que Descartes criticaba de todo ese proceso de la filosofía desde sus inicios hasta el momento en el que él decidió desarrollar su método, porque dice, bueno, pero si la gente está discutiendo, si no hay acuerdos, si hay encontronazos, ¿qué quiere decir? Que no hay nadie capaz de demostrar de forma certera, segura, que esto es así. Si hay discusiones es porque hay dudas, y si hay dudas quiere decir que no están las evidencias para demostrar que las propuestas son precisas, que son certeras, que son verdades. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, un conocimiento es claro cuando está presente y manifiesto a un espíritu atento, es decir, cuando la idea misma a la que me refiero se muestra directamente al espíritu, está inmediatamente presente ante éste. Por ejemplo,
En el momento en que tengo un dolor, este dolor es algo claro, en tanto que si el dolor desaparece y meramente tengo un recuerdo de él, tendré un conocimiento oscuro. Entonces, el dolor es la prueba de lo que es un conocimiento claro, ¿ok? Lo siento, ¿ok? Lo percibo, lo tengo dentro de mí, no tengo la menor duda de que es un dolor, ¿ok? Y esto implica la claridad de la evidencia como tal, no me cabe la menor duda, ¿ok? En este momento yo no tengo la menor duda de que estoy mirando frente a la cámara con la que estoy apoyándome para grabar mi disertación, ¿ok? Eso lo tengo clarísimo, es real. Bueno, eso es un ejemplo de lo que es la claridad de la evidencia, ¿ok? Ahora bien, si además en este conocimiento de algo no hay nada que no le pertenezca a ese algo, el conocimiento será distinto, ¿ok? Por ejemplo, el triángulo es una figura de 3 lados. Sería confuso pensar que el triángulo es una figura simplemente, puesto que entonces se lo confundiría con un cuadrado, un rectángulo, etc. Esta distinción es importante aclarar. ¿Por qué? Porque el triángulo, el cuadrado y el círculo son figuras geométricas, pero tengo claro que son figuras geométricas, pero no es lo mismo un triángulo que un círculo, que un cuadrado, y ahí hay una distinción que yo también debo aprender a identificar como parte de la evidencia. Para yo poder decir que tengo frente a mí un triángulo, debo tener una figura geométrica de 3 lados. Para poder decir que tengo un círculo, debe ser una figura geométrica redonda, ¿ok? Y para poder decir que es un cuadrado, debe ser una figura de 4 lados. Entonces, tengo claro que las 3 son figuras geométricas porque las tengo frente a mí, las estoy viendo, pero debo distinguir, hacer la distinción entre una y otra. Entonces, las características del círculo no le pertenecen al triángulo, las del triángulo no le pertenecen al círculo ni tampoco al cuadrado, ni las del cuadrado al círculo o al triángulo. Entonces, ahí tengo claridad en el sentido de que hay 3 figuras geométricas frente a mí, pero hay distinción en el sentido de entender que son 3 figuras geométricas, pero distintas, distinción, una de otra. Triángulo de 3 lados, círculo redondo, cuadrado de 4 lados. Asimismo, con el ejemplo que les colocaba desde mi experiencia de la grabación en este momento, estoy viendo la cámara, que es la que estoy empleando para grabar. No estoy viendo ni la vitrina de los CD, ni la vitrina de los libros, ni la que está más allá con revistas. No, señor. Entonces, esto es una manera clara de explicar lo que es la claridad y la distinción, ¿verdad? Como rasgos característicos muy importantes a tomar en cuenta a la hora de presentar o de distinguir una evidencia, ¿no? Ok, entonces, el primer precepto ordena guardarnos de 2 fuertes propensiones, ¿ok? De 2 propensiones de nuestro espíritu, perdón, la precipitación y la prevención, ¿ok? Entonces, la precipitación consiste en afirmar o negar algo antes de haber llegado a la evidencia, ¿ok? Estos 2 preceptos corresponden a lo que es la claridad, ¿ok? Y la prevención equivale a los prejuicios y en general a todos los conocimientos falsos o verdaderos que nos han llegado por tradición, educación, factores sociales y no por la evidencia. Pero nada que no hayamos examinado con nuestra propia razón, nada que nos venga fuera de ella puede ser válido, sino solo aquello que hayamos conquistado con nuestro propio esfuerzo y según los principios del método. Recuerden que acá es la razón, ¿ok? La que se encarga de todo. Esto para Descartes era un punto capital. Entonces, yo no puedo a la hora de presentar algo. La precipitación sería como volverme, acelerarme, decir sí, es cierto, ajá. Tengo la claridad del asunto, lo he entendido adecuadamente, no puedo irme de bruces, ¿ok? Sin haber pasado por ese proceso de la clarificación,
¿ok? Y en sentido contrario, la prevención, no ser exageradamente escéptico, no dejarme llevar por prejuicios, por emociones, por opiniones. Hay una parte muy interesante cuando Descartes está haciendo estas meditaciones, ¿verdad?, para el desarrollo de su método, donde él decía que se sentía como medio camino en un pozo de agua, ¿ok? Entonces él decía que estaba como en el medio, que ni salía a la superficie y que tampoco tocaba el fondo. Entonces, de alguna manera, viendo esto de la claridad y la evidencia, ¿verdad?, de alguna manera es como una forma de expresar la situación de la filosofía hasta ese momento, ¿ok? Bueno, mire, si las distintas corrientes, las distintas tendencias discuten, se enfrentan, no llegan a un acuerdo, ¿qué es lo que está pasando? Y en parte esto de lo que me habla Descartes acá, de la precipitación y la prevención, en el sentido de no irme de bruces a aceptar las cosas de buenas a primeras, pero tampoco ponerme escéptico, es como una postura necesaria. O sea, tengo que ponerme más como cabeza fría. Tengo que ser más reflexivo, más valerme de la razón, mirar hacia los lados, enfrentarme al componente de la realidad al que quiero aplicar el método. ¿Ok? Eso es lo que Descartes nos plantea en este sentido. Ni ser muy acelerados, ni ser muy precavidos, ¿ok? Eso con respecto a la claridad del asunto para poder manejar adecuadamente la evidencia que se me quiere presentar como argumento a la hora de defender un conocimiento. Demasiado interesante esto, y esto tiene que ver todo con la primera regla. Ok, acá tengo la regla del análisis, que es dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. ¿Ok? Esto es, cuando nos ocupamos de cualquier problema o dificultad o cuestión compleja, se lo debe dividir, analizar y seguir con la división hasta el momento justamente en que se llegue a algo evidente, de modo que la división es a la vez el procedimiento para alcanzar la evidencia. Acá hay algo muy importante, analizar. Fíjense ustedes, el análisis. Si yo quiero comprender un todo, no puedo pretender estudiarlo como un todo, como una estructura sólida, completa. ¿Por qué? Porque ese todo tiene componentes. Y cada uno de esos componentes, si yo desmembro, separo en partes a ese todo general, ¿ok?, a esa totalidad que tengo en mis manos, cada una de las partes se convierte en sí misma en un todo más pequeño que debo analizar. Y si desmembro una de esas partes en partes más pequeñas, seguiré llegando a lo mismo hasta que llegue a un punto en el que ya no pueda separar más. Entonces, si yo comprendo cada uno de esos componentes, ¿ok?, se me hace más fácil. Porque yo lo expresaba en uno de los videos anteriores. Ok, voy a ver qué papel desempeña esta pieza como parte del todo. Voy a ver cuál es su naturaleza, cuál es su función, cuál es la incidencia y la relación con las demás partes. Y si comprendo esta pieza, me va a ayudar a comprender las demás. Y así voy llegando a una comprensión general. Entonces, por eso Descartes dice que para analizar hay que dividir las dificultades en partes, no pretender resolver los problemas, no pretender llegar al conocimiento como una totalidad, porque esto no se maneja de esa manera. De hecho, Pascal decía, recuerden que el conocimiento se adquiere por partes, el mundo se conoce por partes. No puedo pretender decir, voy a abarcar el mundo como totalidad y voy a conocerlo. Sería prácticamente imposible. Entonces, a esto es a lo que se refiere la regla del análisis. Dividir cada una de las dificultades en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Si veo que hago una división y no me basta para llegar al punto de conocimiento al que quiero llegar, tengo que seguir dividiendo y así sucesivamente hasta que logre llegar a un punto en el que diga, comprendí, ya sé cómo es esto, ya sé cómo funciona.
tengo la claridad, tengo la distinción de la evidencia en mis manos, ya no me queda ninguna duda, ¿ok? Ahora viene la regla de la síntesis, que tan importante como las dos anteriores. Conducir ordenadamente. Fíjense ustedes, en un método es muy importante no solo la norma, sino el orden. Conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo conocimiento se debe partir siempre de lo más sencillo y de allí proceder hacia lo más complicado, siempre según un orden. ¿Ok? Yo les voy a colocar un ejemplo acá. Yo puedo aprender a manejar una patineta. ¿Ok? Puede ser sencillo. Luego una moto, un poco más complicado. Luego un carro, un poco más precavido. Un día se me ocurre que deseo aprender a pilotar una avioneta. Y termino pilotando aviones comerciales. ¿Ok? Hablemos de un 747. Fíjense ustedes que voy de lo más simple a lo más complejo. ¿Ok? Pero hay una cosa. Hay que tener un dominio de las primeras cosas, de lo más sencillo, para poder aspirar a lo más complejo, ¿ok? Es igual como cuando entrenamos, ¿ok? Si empiezo a saltar cuerda, primero mi salto normal, pero luego hago el cruzado como los boxeadores, luego hago el doble salto, el doble paso de la cuerda en un solo salto, ¿ok? Luego hago el doble salto alternando los movimientos de las piernas hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. ¿Ok? Entonces, es de lo sencillo a lo complejo y mantener un orden. Eso es muy importante. Conducir ordenadamente el proceso de adquisición del conocimiento de las cosas. No puede haber desorden porque si no, no se llega a nada. Entonces tenemos la regla de la evidencia, la del análisis y la de la síntesis. Ahora vamos a la última regla del método, la última regla o la última norma que dirige el método cartesiano, que es la regla de la enumeración. Ya tengo la evidencia, manejo la claridad, la distinción, tengo también, sé cómo se maneja el análisis en el sentido de dividir las cosas, la síntesis en el sentido de tener orden empezando de lo sencillo a lo complejo, pero también necesito la enumeración. ¿Esto qué quiere decir? Hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Fíjense ustedes en esto. Un ejemplo muy sencillo. Cuando yo voy a elaborar una carpeta, un resumen curricular, porque voy a aspirar a un trabajo. Yo me cuido mucho, ya elaboré el resumen, busqué todos los certificados que apoyan lo que está escrito en términos de preparación en el resumen, ¿ok? Busqué una fotocopia de la cédula, una fotografía mía, todo. Lo guardé en la carpeta. Sí, me aseguré de que no faltara nada, pero tengo que, cuando me voy a retirar, a ir a entregar esa carpeta como un asunto de prevención, vuelvo a revisar, no vaya a ser que se me haya quedado algo. Si se me queda un solo documento de los que me exigen, se me queda una copia de la cédula, se me quedó la foto, se me quedó una copia de un certificado de los que menciono en la carpeta, me vuelven para atrás. Quiere decir que no hice el trabajo bien hecho. Bueno, esto es un poquito una forma de ilustrar esta regla de la enumeración. Entonces, por eso que Descartes nos dice que este precepto exige examinar con cuidado la cuestión estudiada para ver si no hay un tema o aspecto que se haya pasado por alto, sea en el momento analítico, el segundo precepto, o en el sintético, el tercero. Nuestro espíritu no puede abarcar todas las cosas a la vez. Qué importante esto, sino que marcha paso a paso. Y en esto Descartes coincide con Pascal.
¿Ve? Vamos por partes, no abarquemos todo de una vez porque es imposible. Por eso tiene que haber un orden, tiene que haber una secuencia a la que debo apegarme. El precepto de la enumeración, entonces, exige que se hagan todas las enumeraciones necesarias hasta llegar a la certeza de que no se ha omitido ningún paso del razonamiento. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos plantea Descartes? Mire, este es el método que yo le puedo aplicar a cualquier conocimiento que desee adquirir, a cualquier conocimiento que desee examinar, que desee analizar, a cualquier conocimiento del que yo quiera comprobar que tengo evidencias, que tengo argumentos, que no me va a quedar la menor duda, ¿ok? Y fíjense que Descartes empieza diciendo, voy a dudar de todo. Esa es la famosa duda hiperbólica. ¿Ok? Bueno, dudando de todo, llegando a la conclusión de que no puede dudar que duda. Entonces, todo ese proceso de Descartes se reduce al cogito ergo sum. Dice, pienso, luego existo. O sea, pienso, dudo, y si pienso, dudo, es porque existo. Ok, ya tengo un punto de partida para desarrollar un método, ok, y empieza a elaborar este método cuyas 4 normas les he explicado hasta ahora, ¿no? Entonces, este es el método cartesiano, y esto era lo que les quería explicar, que lo tenía pendiente desde hace tiempo, ¿no? Ahora, para cerrar, también y relacionando un poco con lo que he expresado hasta ahora, según el racionalismo, el verdadero conocimiento es el conocimiento necesario y universal, el que se logra con la sola y exclusiva ayuda de la razón, sin recurso ninguno de la experiencia ni de los sentidos. Descartes nos ponía a dudar de los sentidos, de la razón, hasta de las matemáticas, pero se queda, por supuesto, con el valor de la razón para la adquisición del conocimiento, ¿no? Uno de los reproches que Descartes dirige a la filosofía anterior es que ésta no supo atenerse a la pura razón y frecuentemente mezcló nociones puramente racionales con otras que tienen su origen en la imaginación, primera fuente de confusión y error para el pensamiento. Aquello en que debe fijarse la atención de modo exclusivo no son las figuras ni las imágenes que pasan por nuestra mente, sino solamente los conceptos, las ideas innatas, tal como ocurre en las matemáticas, que son siempre para el racionalismo el modelo e ideal de todo conocimiento. Fíjese que Descartes nos habla acá de las ideas innatas, ¿no? Y él nos hablaba de otro tipo de ideas. Ahorita recuerdo las adventicias, hay otra, ¿ok? Y como idea innata, la idea de Dios, ¿ok? Eso sí lo tengo claro. Entonces, era la misma forma en que nos decía Platón, mire, el mundo de las ideas perfectas, de donde viene nuestro conocimiento, ¿no? Pero fíjese que hay una relación con Sócrates porque él dice el conocimiento conceptual, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, muy importante esto, ¿verdad? Pues bien, el racionalismo está persuadido de que así como en las matemáticas, partiendo de puros conceptos, se llega a los conocimientos más complicados y ello de modo universal y necesario. De la misma manera, en filosofía se podría conocer toda la realidad, deducirla aún en sus aspectos más secretos y profundos, en su esencia y de manera necesaria y universal, con solo tomar la precaución de emplear el mismo método que usan las matemáticas, es decir, partir de axiomas y puros conceptos rigurosamente definidos, sin ningún recurso a la experiencia, e inferir de aquellos conceptos lo que de ellos se desprende lógicamente. Acá se le da un valor muy importante al concepto, al conocimiento conceptual. Acordémonos de Tales, acordémonos de Sócrates, ¿ok?
¿Para qué? Para la adquisición del conocimiento. Y por supuesto, el concepto tiene que tener un carácter de universalidad, de sustancialidad, de no ambigüedad, de no contradicción para que pueda ser válido. Porque es lo mismo que nos está diciendo Descartes acá. Bueno, pero es que si hay dudas, si yo no lo tengo claro, quiere decir que no he logrado llegar al punto al que deseo llegar, que es la adquisición de un verdadero conocimiento del que no se pueda dudar. Y por eso justamente que estoy empleando este método apoyado en 4 reglas. Aplíquenle ese método a la búsqueda de cualquier conocimiento o aplíquenselo a cualquier conocimiento ya existente, a ver si pasa la prueba. A esto se reduce todo, ¿ok? Sin embargo, debemos tener claro también que recordemos que Sócrates no lograba en todo el tiempo desarrollar esos conceptos que él andaba buscando, sobre todo en el tema de las abstracciones, ¿no? Recordemos que Platón lo aplicó después ontológicamente a las cosas materiales. Recordemos que Aristóteles decía que no, que el conocimiento no era ni los conceptos de Sócrates ni las ideas de Platón, sino que era el concepto, se buscaba, o el conocimiento desde la realidad misma, ¿no? Bueno, Descartes nos dice, bueno, mire, todas esas contradicciones entre todos estos señores del pasado es lo que a mí me ponen a dudar. O sea, si ellos no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿qué quiere decir? Que prácticamente ninguno tiene razón. Ninguno ha llegado a un verdadero conocimiento. Así que yo necesito sentarme a pensar, yo necesito tener un punto de partida, y ese punto de partida es la duda. ¿Ok? Tengo que conseguir algo de lo que yo no pueda dudar. ¿Ok? Trabajó hasta que llegó a la conclusión de que no puedo dudar de que dudo, de que pienso, por lo tanto existo. Bueno, ya tengo un punto de partida, ahora sí voy a desarrollar mi método. ¿Ok? Y es este método que les acabo de explicar, y recordemos que para el racionalismo es la razón la herramienta para la adquisición del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, muy importante toda esta disertación. Yo ya con esto doy por finalizado esta disertación, y por supuesto yo los espero la próxima semana para darle continuidad al recorrido de nuestra senda filosófica. Una cosa muy importante, la semana que viene vamos a empezar ya a dar los primeros toques a la historia de la filosofía y al análisis de frases famosas dichas por filósofos, que me parece muy importante eso, ¿no? Entonces, la otra semana voy a empezar a desarrollar el tema de los presocráticos. Así que los invito, por favor, a que nos sigan acompañando en nuestra senda filosófica, y recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle like a los videos para que nuestro interesante proyecto de la senda filosófica tenga continuidad. Así que, como siempre, les digo chao, y será hasta una próxima ocasión. Recuerden, pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Chao.